Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Saludos a todos mis queridos amigos en esta noche, a esta gran familia, nueva iglesia, a esta gran comunidad que crece y se extiende por lugares desconocidos para mí, pero me son familiares por el calor de los afectos y por el calor de la presencia del fuego del Espíritu en todos los lugares donde están sus hijos. Donde tú estás, ahí hay encendida una llama del testimonio vivo y presente. El Señor Jesús se preguntaba que si hallaría fe cuando Él volviera. También se preguntaba porque ya estaba anunciado que el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces, por eso me complace tanto cuando veo el fuego encendido, lo que se llama coloquialmente el calor del hogar. Bueno, ahí está cocinándose, ahí está reverberando, como está escrito, nunca se apagará el fuego del altar. Entonces, pues si el altar de tu corazón está encendido, donde quiera que estés, donde quiera que esté yo, donde quiera que esté cualquiera de nosotros, igual estamos juntos, unánimes en la presencia del Dios en el cual vivimos, en el cual nos movemos y en el cual somos. Desde mañana empezaremos a introducirnos en la temática bíblica y desde hoy por las noches estaré aportando una a una diferentes herramientas que podrán servir para considerar, para mirar, para cotejar, para investigar, para escudriñar, para comparar, para medir, para cuantificar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que recordarás cuando hablamos de caja de herramientas. Bueno, pues llegó el momento de pasar a tus manos herramientas que te puedan ser de mucha utilidad a la hora de la lectura, de la relectura de las Escrituras. Porque pues es lo que nos merecemos, una relectura por encima de las interpretaciones prefabricadas que se nos quieran implantar. Lo único que debemos aceptar que se nos implante es la mente de Cristo. Nada más. De resto, pues debemos saber que la palabra del Señor es razonable al que cree. Y si tú y yo somos creyentes, entonces tenemos que encontrar que esto debe ser razonable, no simplemente que nos lo vayamos a devorar, tragar sin masticar. Solo los animales inmundos tragan entero. Bueno, en la noche de hoy voy a compartir o empezar a compartir algunos elementos de
porque hace más de 20 años atrás inicié hace un cuarto de siglo, inicié ya más enjundiosamente, más en profundidad, un estudio de la historia y de las religiones del mundo de manera comparada. Y bueno, pues periódicamente voy a estar seleccionando algunos elementos que te puedan aportar o te puedan servir en un momento dado. Entonces, empecemos hoy con algo que quizás pues mañana no lo vas a usar, pero muy pronto, cuando lleguemos a leer el contexto histórico de la historia fundacional de Israel, que está ahí entre el libro del Génesis y el libro del Éxodo, cuando llegan los hermanos de José por alimento a Egipto y se encuentran pues toda la historia que ustedes conocen de Safnat Panea y el alimento y la provisión para las 70 personas que llegaron allí, Jacob, sus hijos, el reencuentro, etcétera, etcétera. Si hay figura profética, si no, todo esto que viene allí, el relato, qué cosas son para nuestra enseñanza, qué cosas pueden ser históricas, qué cosas pueden ser míticas. Bueno, vamos a mirar, a medir, a cuantificar, a sopesar, a escudriñar. El Señor nos dijo, escudriñan las Escrituras. Y las Escrituras pues hace referencia a cuando Él dijo las Escrituras, pues no hablaba del Nuevo Testamento porque no existía. Entonces las Escrituras eran las Escrituras. Lo que hoy tienes en tus manos, digamos, en términos generales, como el Antiguo Testamento. Entonces, esas escrituras que hoy llamamos las escrituras hebreas o el Tanakh, pues es lo que estamos empezando o empezaremos a mirar. Vamos a ver, porque nos han enseñado la historia, nos la han dado masticada, rumiada. Entonces, vamos a ver la historia del mundo, la historia de cada uno de sus pueblos que tienen que ver directa o indirectamente con el relato bíblico. Ustedes me escucharon decir que quizás me parece el orden empezar con Abraham y pues porque ahí empieza a formarse pues el pueblo, la nación, el pacto, todo lo que viene después, el sacerdocio, el culto, las ordenanzas, etc. Todo empieza con Abraham, no empieza con Noé, ni con Enoc, ni con Adán, sino con Abraham. Y después, alguien decide escribir todo lo que hay antes de Abraham. Entonces, las primeras 19 anteriores generaciones. Bueno, entonces, si empezamos con Abraham, en el relato bíblico, en la contextualización mundial, vamos a dar esta noche unos elementos sencillos desde el punto de vista americano. Tú me has escuchado que posiblemente, y no estoy en procesos de elucubración, Irán, constructor del templo de Jerusalén por comisión de Salomón,
traía el oro de costas americanas. Los navegantes fenicios habían llegado mucho tiempo, siglos y siglos y siglos y siglos y siglos antes de Cristóbal Colón a costas americanas, y de aquí sacaban muchas especies y muchos materiales, incluido, por ejemplo, y por supuesto, el oro, con el que iban después a recubrir todos los mobiliarios y todo lo que se necesitara en el templo de Salomón. Bien, entonces voy a empezar con un pequeño relato desde el punto de vista americano y ustedes van trazando el paralelismo. Vamos a la cultura de los aztecas en México y bueno, hay unos nombres que pues toda la lengua de esta zona del continente americano es como si fuera un trabalenguas para nosotros que estamos en otro meridiano, pero de todas maneras vamos a hacer el esfuerzo gramatical y lingüístico. El dios Huitzilopochtli se apareció, se reveló, se manifestó a personas de la cultura precolombina de los aztecas y les dijo que salieran de sus tierras y de la parentela donde ellos estaban. Ellos vivían en territorio que hoy es Norteamérica, en lo que hoy son los estados de Utah y Arizona, y les dijo pues que iniciaran un viaje hacia el sur y debían caminar. Él los iba a guiar, su presencia iba a estar todo el tiempo de esa peregrinación. Esa peregrinación pues fue muy larga y murieron muchos y murieron generaciones en ese caminar de tantos miles de kilómetros. Ellos deberían seguir por donde un águila blanca les iba guiando. Periódicamente la verían en el cielo. Y cuando concluiría ese peregrinar, ese éxodo de ese pueblo del que hoy conocemos como los aztecas, cuando encontraran en un árbol de nopal una águila que estuviera devorando a una serpiente. Entonces, si la llevaba entre sus garras hacia arriba, entonces ahí, y a partir de ese nopal, ahí construirían su primer asentamiento definitivo. De resto, eran peregrinos y habitaban en carpas. Entonces, esa tierra él se las había prometido y les dijo que les daría por heredad. También les hizo la promesa de que los convertiría en uno de los pueblos más grandes y más fuertes del mundo. Y fue así como empezó ese camino de peregrinación, ese éxodo, y pues estuvieron trashumantes. Y entonces finalmente llegó la tan esperada visión al cabo de generaciones en el lago Texcoco,
y allí se construyó en una pequeña isla que hay allí, se tuvieron la visión y a partir de ahí viene la gran Tenochtitlán. Esto es el inicio, es el fundamento del relato histórico de lo que hoy conocemos. Ya eso es la Jerusalén de México, que es el DF, la Ciudad de México, la capital. Bueno, este Dios al que les hice referencia, Huitzilopochtli, era un protector, un benefactor que los cuidaba, que les manifestaba su amor, pero también era radical, exigente, implacable, que los castigaba y no les pasaba por alto las afrentas o las desobediencias, y hablaba con uno de todos los aztecas, un elegido, no se llamaba profeta, pero pues era uno que se llamaba Mexi. Mexi, sí, como de ahí viene México y todo esto. Mexi es el primero que era el interlocutor, el que subía, digamos, al monte para hablar con Huitzilopochtli. Y así pues estuvieron en esa experiencia. Bueno, yo les dije que los guiaba como en forma de un águila blanca. No era columna de nube ni columna de fuego, ¿no? Sino un águila. Cuando ellos la veían, entonces podían vencer y prevalecer en las guerras cuando eran atacados por los enemigos del camino o en las tierras que estaban tomando por posesión. Entonces eran pueblos o poblaciones o culturas o etnias que hoy conocemos como los Xochimilcos, como los otomíes, como los chichimecas, y bueno, los aztecas iban venciendo, iban apabullando y recibían la orden de no perdonar hombres, ni mujeres, ni niños. Bueno, ustedes van mirando. El relato de un fraile, de un sacerdote de la comunidad franciscana llamado Diego Durán, nos informa y nos presenta que ellos, al terminar cada jornada de peregrinación, entonces levantaban un pequeño tabernáculo, un pequeño templo portátil donde tenían un cofre desde el cual se comunicaban con su Dios. Ustedes van viendo a ver qué encuentran. Y bueno, después recibieron instrucción del gran Dios para, cuando terminaron la peregrinación, construir un gran edificio, ya no un templo portátil, donde pudieran colocar el objeto de comunicación con su Dios, y allí donde estuviera el gran templo sería la capital de
de esa nueva nación, de ese nuevo imperio, empoderamiento étnico, racial, cultural que estaba surgiendo luego de esa peregrinación, luego de ese éxodo, con la protección y en el nombre de su Dios. Entonces, pues en cuestión de unas generaciones más se asentaron en la región y pues sí, realmente se constituyeron en un imperio, el imperio de los aztecas. No es solamente una cultura ni una tribu, no, sino tuvieron una fuerza avasalladora en torno a todos los pueblos que los rodeaban, etcétera, etcétera. Este Dios tenía una característica también muy particular, y es que, bueno, pedía sacrificios con derramamiento de sangre, pero no tanto de animales como de prisioneros de guerra en el templo de Tenochtitlán. Entonces, el ritual era sacarles el corazón para ofrecerlo a su Dios. Y pues morían obviamente allí, en sacrificios humanos. También, o sea, derramamiento de sangre para honrar a Dios, ese es el punto. Y una señal de fidelidad que marcara a los varones aztecas era, por lo menos a la casta sacerdotal, era la circuncisión. Entonces, esto lo planteó Huitzilopochtli, pues muchos siglos antes de que llegara Hernán Cortés a las costas americanas y llegaran los evangelizadores y llegaran las Biblias. Entonces, bueno, esto estaba sucediendo aquí. Después, con el cabo de los años, pues llegaron a desaparecer o a palidecer o a atardecer la gloria de esas culturas. El Imperio Romano fue el que sometió a Palestina, pero ese no es el tema que estamos tratando, solo estamos centrados en América. Entonces, pues fue el Imperio Español fundamentalmente el que termina con la gloria del imperio de los aztecas. Entonces, bueno, esto nos está aportando un poquito de cultura universal. No estamos todavía entrando a quién era el mensajero de Huitzilopochtli, que era Quetzalcóatl, que era, pues, que había venido del cielo, nacido de Dios, que era el instructor y el salvador de toda la gran comunidad. Y llegaron a este mundo estas informaciones y con la presencia de este mensajero celestial de manera extranatural, de manera divina, y asimismo desapareció con la promesa de que volvería. Entonces, bueno, con eso más o menos podemos mirar, calcular, sopesar, y ya miraremos otros pueblos, otras culturas anteriores, posteriores o simultáneas a lo que nosotros estamos acostumbrados a leer cuando leemos el relato bíblico. Entonces,
es importante que nos metamos en el contexto universal para que no nos sectoricemos, para que no nos sectaricemos, para que no nos fanaticemos, porque pues nos quedaríamos con pensamientos dogmáticos y de ahí pues viene toda ese fundamentalismo que terminará por ponernos en rivalidad con la verdad, con la ciencia y con la historia. Entonces, bueno, espero haber empezado a poner herramientas en tu caja. La caja las vas a ir armando y las vamos a ir utilizando progresivamente. Muy bien. Mañana nos reencontramos. Feliz noche. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve